Hola, bienvenidos a otra sesión de Estudiemos Juntos, la penúltima de este año 2023. Gracias por haber estado todo este año, si has estado con nosotros todo este año estudiando aquí a esta mesa todas las semanas. Y si eres nuevo, te invitamos a que continúes sintonizándonos para juntos descubrir las cosas que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Estamos en esta mañana con Joel y con Denar. ¿Están bien? ¿Están con frío hoy, obviamente? Hoy está frío, sí, acá en la Florida. Rico. Pero está rico, sí, está rico. Hay que aprovecharlo mientras dura. Sí. Así que, como decía, llegamos ya a la penúltima sesión de este trimestre. Se acabó el año 2023. No. Escuché a alguien decir ayer que el último día de este año va a ser... No, ¿cómo fue? No. 1, 2, 3. No sé qué. 12, 3. algo así, 12, 2, 3, algo así. ¿Y qué es un número raro, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una secuencia ahí de números, no sé. Eso escuché, no lo he verificado. Está muy interesante. Sí, está muy interesante. Lo verifícalo y ahí... Lo verificamos y se lo confirmamos. Pero nada, este último trimestre hemos estado hablando sobre lo que es misión y hemos estado obviamente viendo diferentes cosas de misión en la Biblia. Y la lección de esta semana, el estudio de esta semana es realmente de un libro y es la historia de Esther y Mardoqueo. Realmente cuando empecé a estudiar la lección no entendía muy bien qué tenía que ver la historia de Esther y Mardoqueo con misión, pero creo que tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, la experiencia de estar en un lugar extraño, lejos de tu casa, lejos de tu parentela, lejos de tu cultura, en un ambiente totalmente diferente al tuyo, a veces se nos puede hacer retante para hacer misión. Y creo que Mardoqueo y Esther, tal vez en ese sentido, tal vez se pudiera ir por esa línea, ¿no? Pero ocurren diferentes cosas a través de la historia de Esther y Mardoqueo y Amán y el rey y todo lo demás, que es lo que quiero hoy compartir con ustedes y con los que nos están viendo y estudiarlo y analizarlo, a ver qué lecciones podemos aprender de esto. Pero antes vamos a, como siempre, orar. Y Dana, como siempre, te pido que empieces, así que vamos. Dale, oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Siempre pedimos la bendición de tu Espíritu que nos guíe, que podamos dialogar y en este diálogo aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como les decía, para mí el libro de Esther es un libro un poco raro. Tiene algunas lecciones que podemos aprender, pero tiene otras que como que no debemos seguir ese ejemplo. Y vamos adelante, vamos a hablar de algunas cositas. Por ejemplo, algunas cosas raras del libro de Esther que tal vez ya ustedes sabían. En el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez. Y me puse a preguntar mientras estudiaba por qué se puso el libro de Esther en el Antiguo Testamento, parte de la Torah. Me parece a mí, esto no sé si ustedes lo han estudiado o lo han research. A mí me parece que tiene que ver con la fiesta del Purim, que es el origen. La fiesta del Purim tiene su origen con ese evento y por eso lo ponen ahí como tradición judía. Pero realmente la historia de Esther y Mardoqueo y todo lo que pasa aquí es bien raro. Bueno, pero ¿vos has visto alguna vez una historia en la Biblia que si te detenés en los detalles humanos no la encontrás rara? Bueno, o sea, no hay ninguna... Sí. Porque después, están los profetas que son llamados y todo eso, pero digamos las historias descritas en la Biblia son todas rarísimas. ¿Y por qué son raros? Porque muestran, a mi criterio, muestran las limitaciones del hombre y del pueblo de Dios y cómo Dios, a pesar de eso, se relaciona con ellos. Y eso es un buen punto, por eso justo lo vemos en el libro de Esther. Así que no se menciona el nombre de Dios. Perdón. Hay cosas que son bien raras, por ejemplo, y tal vez adelantándome a lo que vamos a leer. Cuando ocurre la historia de Esther, ya el exilio había terminado. Sin embargo, hay judíos que decidieron no regresar a Jerusalén y quedarse, en este caso en Susa, que era la capital del Imperio Persa, o en Babilonia, en otros sitios. ¿Por qué algunos judíos, después de tantos años, deciden quedarse y ser parte de la cultura de un gobierno que oprimió a ese pueblo? Y bueno, no sé, tal vez más adelante podemos hablar. No sé si tenías un ejemplo de eso. Bueno, yo más o menos, no es que tengo la respuesta, pero por ejemplo, ¿por qué hay un montón de hispanos que están en este país o por qué hay un montón de morenos que están en este país? Bueno, puede haber muchas razones. Si los morenos fueron esclavizados, la mayoría de los morenos que no vienen de países hispanos, sino que vinieron, son descendientes de
y bueno, eso pasa en todos los países hispanos incluso, vinieron y fueron esclavizados, pero sus descendientes se quedaron acá. ¿Por qué? Porque hicieron negocios acá, tienen su familia acá y no decidieron volver a... Sí, eso tienes un punto. Ajá. Pero yo pienso que la cultura judía era diferente a la cultura tal vez afroamericana o africana. ¿En qué sentido? En el sentido de que para el judío, vivir en un sitio donde fuiste oprimido, o sea, los judíos odiaban estar oprimidos por Roma, por ejemplo. Aunque sí es cierto que había judíos en todo el mundo, ¿viste? En todo el mundo. Pero yo creo que esos que experimentaron el exilio, tal vez tenían un... Tal vez no, tal vez Mardoqueo y Esther muestran que no. Pero yo pienso que tal vez había un poco de resentimiento entre algunos, no sé. En los que se fueron a Jerusalén, tal vez dijeron, estoy loco por regresar, no quiero estar más acá. Pero hubo otros tal vez como Esther y Mardoqueo que vieron que tal vez gozaban del beneficio que era vivir en una capital como Susa o Babilonia y decidieron quedarse ahí. Para mí, los que volvieron a Jerusalén había dos razones. Una, porque no les quedaba otra, o sea, porque no habían podido prosperar en su país, y la otra es la razón espiritual. O sea, ellos había gente que estaba movido espiritualmente. Sin embargo, después vemos que cuando llegan a Jerusalén, la reconstruyen y eso, empiezan a reconstruir casas, tienen una especie de prosperidad y se olvidan de lo espiritual y se olvidan de todo. Correcto. O sea, justamente muchas veces Dios va haciendo la historia de acuerdo a nuestras limitaciones y moviéndose de acuerdo al permiso que nosotros le damos. Y a pesar de que quizás mucha gente volvió a Jerusalén por una cuestión material, Dios utilizó eso espiritualmente. Y otra gente se quedó por una cuestión material también en Susa o en Babilonia, y Dios lo utilizó espiritualmente también a eso. Y yo creo que es una de las lecciones que podemos aprender del libro de Esther, es que las circunstancias que nos rodean no impiden que Dios haga su propósito y su misión y el plan que Él tiene. Y para mí eso está bien claro en el libro de Esther. Otras cosas que vemos aquí en el libro de Esther, que a mí me llama la atención, que son bastante, puse la palabra heterodoxos, porque hay que hablar así a veces como erudito. Iba a decir argentino, pero mejor digo heterodoxo, erudito. Y eso que no está en la metanoia aquí. Sí, no está. El libro de Esther tiene algunos personajes específicos. Tiene obviamente Esther, Mardoqueo, tiene al el rey Asuero, o Cerse, dependiendo de la traducción que tengan. Tienes a Amán, que era el villano de la película, por decirlo así. Y entre medio de todo eso están los eunucos, está la reina Basti, obviamente, y otros, pero estos son los principales. Y yo nunca, antes de que estudiara el libro de Esther como lo estudié para esta lección, nunca me había dado cuenta que, en mi percepción, el rey Asuero era tan manipulable. Todo el mundo le está dando consejos y él hace todo lo que todo el mundo le dice. Sí. No sepa, o sea, tal vez en 2 ocasiones, para coronar a Esther reina, ahí sí no le pidió permiso a nadie. Pero todo lo demás, pregunta, ¿qué hago? Pues vamos a hacer eso. No tiene como que dominio propio para él tomar sus decisiones. Todo el tiempo está pidiendo consejos, no sabe qué hacer y le dice, bueno, pues esa idea es muy buena, hazlo. Lo que pasa es que el político en sí, en general, se forma con un principio, y el principio es la conveniencia. Y eso no lo hace tener principios firmes en su vida, sino que él dice, no voy a hacer lo que debo hacer, sino voy a hacer lo que conviene hacer. Y eso hace que cada vez esté en una arena movediza más grande, porque no tiene un principio recto en la vida. El político normal, digamos, si podríamos decir así. Y él era uno más. Sí, totalmente. Y todo el tiempo, viste, ¿qué dice la ley? ¿Qué hay que hacer? Como que quería agradar a todo el mundo y por eso le daba a todo el mundo lo que le pedían, y él no se paraba firme en alguna posición. Porque él no tenía posiciones. Porque su posición era la conveniencia. Y eso lo vemos claramente. Vamos a Esther capítulo 1 en las cosas que hizo durante su reinado, ¿no? Vamos a leer Esther 1 al 9. Disculpen. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias.
para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día estando... Hasta el 9. Hasta el 9, ok. Sí. Muy bien. Algunas cositas acá. Este rey Asuero, o Xerxes, dependiendo de la versión, fue el que gobernó al imperio persa tal vez en su punto más alto, en su clímax, en su apogeo. Él era el hijo de Darío I, o Darío el Grande, o Ciro el Grande, si es una versión en inglés. Que pues, obviamente sucedió al Darío de la historia de Daniel y el Foso de los Leones. El tercer año del reinado de este Asuero era el año 483 a.C. y habían pasado 54 o 56 años, dependiendo la fecha final que pongan, del exilio final. O sea, los 70 años se cumplieron en el 546, 556, perdón, 554, 556 antes de Cristo, con el decreto que Darío dio, otro Darío, para que regresaran a Jerusalén. Relativamente cerca al retorno de los judíos a Jerusalén, 50 y pico de años solamente, es cuando este Asuero está gobernando en Susa, la capital del imperio persa. El banquete que hace, me gusta la descripción, no logré verificar quién escribió el libro de Esther, no sé si es Mardoqueo o quién, pero la descripción detallada que hace de todas las cosas que el rey hizo en este banquete de ¿cuántos días fueron? 180 días. 180 días, y nota para quién fue. Literalmente para todos los líderes de su imperio, que era desde la India hasta Etiopía, que es lo que sería Sudán hoy en día. Los líderes del ejército, los príncipes, los nobles, todos. O sea, si alguien quisiera hacer un atentado al imperio romano, ese era el lugar perfecto. El imperio persa. El imperio persa, perdón. Hubiera sido el lugar perfecto para destruirlos a todos y quedarse con todo. Pero después me llama la atención que no solamente una fiesta por 180 días, después hace una fiesta por 7 días para el pueblo, donde todos toman en vasos de oro. O sea, la riqueza de este imperio, me parece a mí, tal vez sobrepasa la de Babilonia. Tal vez, no sé. Donde el pueblo está tomando en vasos de oro, donde hay anillos de todo, ¿sabes? Mosaicos en el piso. No sé. ¿Esto qué me dice a mí? Me dice que tal vez Darío era un hombre muy astuto, como dijimos ahorita, donde quería mantener al pueblo. Obviamente, tú le das comida y bebida al pueblo y el pueblo va a hacer todo lo que tú quieras. Solo era cuestionado. Tal vez muy querido por el pueblo por este tipo de cosas que hacía. La motivación que llevó a Darío a hacer esto, la Biblia lo dice, que era para mostrar todo su esplendor de su imperio, todo lo demás, que justamente... Es lo que hace un político generalmente. Es lo que hace, pero recuerden que aquí estudiamos que le pasó a Nabucodonosor, que también quiso exponer todas estas cosas. Esa es la locura de Nabucodonosor. Correcto. Y Dios hizo algo para llamarle la atención llamarle la atención en el sentido de castigo, sino despertarlo para que él se diera cuenta de la situación que estaba. Así que ese es este Darío. O sea, sí. Ahora, Darío Asuero sí. es concentrado en lo que somos todos los seres humanos. Nos encanta a nosotros mostrar lo que tenemos. En una mesa hablar de nuestro esplendor, de nuestra gloria, de lo que hicimos, de los logros que tenemos. O sea, esa es nuestra actitud natural. Claro, porque somos orgullosos. Sí, inseguros. O sea, justamente el orgullo es inseguridad.
Y entonces nos sentimos seguros cuando podemos demostrar que valemos por lo que hacemos. Y eso no depende tampoco de clase social. O sea, no es que el rico es el único y el pobre no tiene nada que mostrar. No. Aún el pobre dentro de su pobreza también se jacta. Van a de pescar y cosas. quién es el que pescó el pescado más grande, ¿viste? O exacto. sea, eso es del ser humano. Es del ser humano inseguro sin Dios, que tenemos todos ese problema de pecado, que nos hace poner nuestra seguridad en algo externo, en algo que hacemos y no en lo que somos ni en lo que Dios dice que somos nosotros, ¿no? Correcto. Muy bien, vamos entonces ahora a leer a continuación versículos 10 al 12. Sí. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a Mehumán Vista, Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que llevaran a la presencia del rey a la reina Vasti con la corona regia para mostrar a los pueblos y los príncipes su belleza, porque era hermosa. ¿Sigo? Hasta el 12. Pero la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho, lleno de ira. Muy bien. Así que aquí entra Vasti en la escena. Vasti significa mujer hermosa en el idioma persa. ¿Y por qué entra Vasti en la escena? Obviamente ella era la reina y hace su propia fiesta luego de no sé cuántos días. No sé si estas fiestas se intercalaron o se terminaron los 180, empezaron a dar el pueblo y después... Lo que sí encontré es que según la costumbre y cultura persa, las fiestas que hacía el rey no eran segregadas. Las esposas de todos estos líderes que estaban allí y los esposos estaban presentes. Pero sí encontré que cuando pasaba un momento en que ya los hombres estaban intoxicados por el alcohol, las mujeres se retiraban porque los hombres empezaban con lujurias, empezaban a hacer locuras. Era una reunión del Ministerio de la Mujer. Y entonces ahí decidieron crear el Ministerio de la Mujer e irse separadas a hacer su propia fiesta. Pero no era que dentro de toda la fiesta empezaron ya separadas, sino que Vasti ya cuando vio que los hombres ya estaban medio locos, se fueron. Imagínate un grupo de mujeres rodeadas de hombres que están totalmente borrachos. Ahora, muy sensata, Vasti. No, totalmente. A mi punto de parecer, una mujer hecha y derecha. Sí, Vasti no es la villana. Lo que hizo Vasti no fue malo, al contrario. Yo creo que Vasti le dio respeto a su posición de reina. Y a la mujer. Y a la mujer, obviamente. ¿Por qué? Y esto es tal vez algunos eruditos no están de acuerdo, pero la mayoría de los judíos, la tradición judía y los eruditos, dicen que el pedido del rey, cuando dice que viniera Vasti con la corona, era que viniera solo con la corona, que viniera desnuda. ¿Por qué? El texto dice, para que pudieran contemplar su belleza, porque Vasti era una mujer muy hermosa. Imagínate de nuevo, vuelvo al punto, una mujer tan hermosa, desnuda, frente a en Puerto Rico diríamos un corillo de hombres, un grupo de hombres que están totalmente borrachos. ¿Qué le pudiera haber pasado a Vasti, aunque era la reina en un lugar así? No sabemos, capaz que no le iba pasado nada. No, lo mismo que le pasó a Herodes, o sea, que Herodes también estaba borracho y eso, y cuando baila Salomé le ofrece la mitad de su reino en la locura, podría haber admitido cualquier cosa, o sea... Exactamente. Entonces Vasti, muy respetándose ella misma y respetando su posición, y la mujer se niega a este pedido, y yo creo que por eso hace más sentido que se niegue el pedido, porque si fuera que se presentara para esta es mi esposa, pero ella vestida y todo, no hay ningún problema, pero venir desnuda, solo con su corona, para que vieran su hermosura, no, eso está mal. Y yo creo que Vasti aquí tomó una decisión basada en un principio muy bueno. Y Vasti realmente muestra que una mujer no debe ser cosificada. Con su actitud está diciendo, no quiero ser una cosa. Exacto. Aunque tuviera las consecuencias que tuviera, se mantuvo firme también, porque no fue que, como otra mujer puede haber dicho, bueno, si le digo que no al rey, pierdo mi estatus de reina, déjame entonces hacer lo que quiera. Y la podía matar incluso. Pero también. Por eso, para mí había un principio en juego que estaba Vasti, porque ella podía saber que estaba el riesgo de que un montón de locos le hagan cualquier cosa, pero al decirle que no al rey, o sea, ella corría riesgo de muerte y ella estuvo dispuesta a correr riesgo de muerte antes que perder su dignidad. Claro. Cosa que me parece que es un valor importantísimo. Totalmente. Importantísimo, que ahora tiene una enseñanza incluso actual muy, muy importante, ¿no? Totalmente. Él quería show off. Como exacto. Claro. Sí, quería... Bueno, el propósito de toda la fiesta era mostrar todo lo que tenía y no quería... Como decían, hasta la reina. Miren hasta la hasta mujer. La reina, exactamente. Sí. Ahora, un detalle que encontré muy interesante en el versículo 13...
vemos la primera consulta que hace el rey a su pueblo. Lo de su pueblo, versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Muy bien, lee hasta el 17, por favor. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ya tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Muy bien. Ahora el rey le pregunta a los líderes: ¿qué hago? Vasti me dijo que no, yo no sé qué hacer. Son todos unos Totalmente. inseguros. O sea, una Bueno, inseguridad machistas, terrible. son machistas. Aparte, Los machistas, Aparte. el machismo es un síntoma de inseguridad impresionante. y me llama la atención que inmediatamente los nobles aprovechan la ocasión para ponerse a ellos en el centro y decir: Sí. no solamente te ofendió a ti, sino a todos nosotros también. Y ahora nuestras esposas nos van a querer dominar y mandar y nos han insultado. Entonces, a esto, entonces el pedido que hacen los nobles, la idea que le dan es que haga un edicto donde obviamente saque a Vasti del trono y ya sea excomunicada o no hay otra, exiliada, o sea, que no regrese más al palacio, nada por el estilo. Creo que sí permaneció como parte del harén del rey. No fue que la mandaron a otro sitio y no era más parte del harén. Pero entonces, mira lo que dicen los hombres que hagan en el edicto. Vamos a leer versículos 21 y 22. El 20. Agradó esta palabra al rey y a los príncipes, e hizo el rey conforme al consejo de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en su casa, y que se publicara esto en lengua de su pueblo. Mi versión dice: proclamando que todo hombre debía ser jefe en su propia casa y decir lo que le viniera en gana. Me da gracia esto, pero es increíble cómo esta cultura operaba, ¿no? No, y que es muy... Incluso opera todavía en muchos Todavía contextos. vemos, o sea, todavía, por lo menos aquí en Estados Unidos y asumo que en nuestros países más todavía hoy en el siglo XXI se ve una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Con la misma educación, con la misma experiencia, a un hombre le pagan más, a una mujer le pagan menos. O sea, este discrimen todavía existe y va a existir hasta que este mundo no se ha cambiado, porque como mencionábamos ahorita, el pecado eso es lo que hace, ¿no? Así que esta es la primera consulta que hace el rey. Mira, me parece bien, vamos a hacer lo que ustedes dicen, y ahí mandan ese edicto. Vamos entonces a la segunda parte de la película, que es en el capítulo 2 de Esther, donde, y quiero avanzar porque quiero realmente llegar al final, donde entonces se le pasa el enojo al rey Asuero, en el capítulo 2, versículo 1. Se le pasó el vino, Sí, pasó la borrachera se le fue. el enojo y todo eso. Y ahora dice... Pero dejó asentado y confirmado el machismo. O sea, totalmente, sí. Porque recuerden que la ley medo-persa nadie No la se puede puede cambiar. cambiar, sí. Nadie la puede cambiar. Entonces, después que se le pasó todo, sus asistentes personales, en el versículo 2, le sugieren lo siguiente. Una vez más, no es iniciativa del rey, es una iniciativa de los nobles. Y ahí es donde le sugieren: mira, manda a buscar doncellas, mujeres vírgenes de todo tu imperio, desde la India hasta Etiopía, que sean lindas y vírgenes. Y entonces tú vas a escoger entre ellas quién va a ser la sustituta de Vasti. Y, obviamente, el rey pocas veces le decía que no a lo que sus consejeros le decían. Mira, qué buena idea me parece, le dice. Pues vamos a hacerlo. Entonces vamos ahora a leer el versículo del capítulo 2, 5 al 10. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia.
y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Muy bien. Algunas cosas que descubrí de Mardoqueo que nunca había descubierto. Mardoqueo es un nombre babilónico del dios Marduk, ¿no? De ahí es donde viene el nombre Mardoqueo. Y dice la Biblia que Mardoqueo, lo leíste ahora, dice que era de la tribu de Benjamín, pero era descendiente de Cis y Simei. ¿Quién era Cis y Simei? Simei era del clan del rey Saúl. Sabemos que Saúl era un benjamita. Esto está en 2 Samuel 16, 5 al 8. Y Cis era el papá de Saúl, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué ese detalle es importante? Capaz que para ustedes digan, eso no tiene nada que ver. Pero a mí me llamó mucho la atención porque no lo sabía. Porque Amán era hijo de Amedata, que era un descendiente de Agag. ¿Quién era Agag? Agag fue el rey que Saúl no destruyó, lo dejó con vida y por eso ahí se le quitó el trono. Fue la gota que colmó la copa. Que Samuel después lo mató, sí. Pero Saúl, que era el benjamita, lo había perdonado. Y no sé, me parece que aquí todavía sigue la fricción de estas dos familias. La riña de estas dos familias. Y Mardoqueo tiene que saber quién es Amán. Amán no tiene idea tal vez de quién es Mardoqueo al momento. Pero Mardoqueo sí debe saber quién es Amán. Porque Amán era obviamente uno de los líderes del rey. Así que esta asociación, y estaba leyendo algunos comentaristas que decían que lo que Saúl no hizo con Agag, Mardoqueo logra hacerlo con Amán. Me llama la atención porque seguía siendo igual de malo. O sea, esa descendencia de Agag seguía siendo igual de malo. Claro, algunos por eso justifican la orden de haber tenido que exterminar a todos, porque ahora, por no haber hecho esa orden, teóricamente, aunque después aparentemente Samuel ejecuta esa orden, ahora los descendientes están mostrando qué es lo que eran capaces de hacer con el pueblo, ¿no? Y eso es un punto que vamos a tocarlo más adelante. Así que eso a mí me llama la atención. Entonces también, otro punto que me llama mucho la atención es que Esther y Mardoqueo, que sí gozaban, por ejemplo, Mardoqueo tenía un tipo de trabajo en el gobierno, tenía una posición tal vez más alta que muchos otros judíos. Eso no impidió que cuando el rey hizo el decreto se llevaran a Esther. Y Esther tuvo que irse. Alguien por ahí puede decir, bueno, esas son las consecuencias de vivir en la ciudad, como hablábamos la semana pasada, de vivir en la ciudad. Si se hubiera ido para Jerusalén, no hubiera pasado nada de eso. Pero lo que sí vemos es que no importa dónde estemos, las cosas que el gobierno hace afectan al pueblo de Dios. Lo vemos a través de la historia. Por eso Pablo nos exhorta a que oremos por nuestros gobernantes, porque si ellos están tomando buenas decisiones, nosotros vamos a gozar de paz. Pero si no, no vamos a tener paz tampoco nosotros. Así que otro detalle que me llama la atención, que las versiones antiguas no lo dicen, mi versión un poco más moderna lo llama como es. Ahí decía a la casa del rey, decía tu versión. Realmente la casa del rey o de las esposas del rey es el harén. Sí, lo llevó acá con sus 2 sillas a lo mejor de la casa de las mujeres. La casa de las mujeres, ese es el harén. ¿Qué es un harén? Bueno, es un grupo de mujeres que son concubinas de un rey. El único propósito de esas mujeres es tener relaciones sexuales con el rey cuando el rey las llame. No se pueden casar nunca con más nadie. Tal vez por ahí alguna quedaba embarazada y tenía un hijo tal vez considerado bastardo. Pero la única función de esas mujeres era, cuando el rey las llamara para tener relaciones, ellas iban y eso era todo. Y a ese grupo entra Esther. Y esto para mí es muy impactante, porque Esther pudo haber dicho, ¿cómo Dios me puede estar haciendo esto? Yo que soy hija del pueblo de Dios, ahora voy a ser parte de una reina, voy a ser utilizada, voy a ser abusada por un hombre que yo ni siquiera quiero estar con él, todo lo demás. Pero Esther va. Y la Biblia no nos dice, por lo menos la historia, que cuestiona
a Mardoqueo, yo no quiero ir ni nada por el estilo. Bueno, No. Mardoqueo no tenía poder para... No es que la está Aparte, mandando. Claro, exacto. Pero yo creo que una de las cosas que nos muestra este relato es que ellos tratan de sacar la mejor situación de la situación difícil que estaban viviendo. Claro. O sea, Ahora, aparte, me pongo a pensar, ¿qué tal si Esther hubiera tomado la posición de Basti? No me voy a presentar ante el rey. no podía. Como niña O sea, no podía. Pero podría haber, una vez que ya tiene... Ojo, y ella tomó cierta posición más adelante. Porque acordate que esta era una niña, era una joven. Entonces, más adelante, evidentemente, también la fue conociendo al rey. Y lo manipula también. Todos manipulan al rey. El pobre Azuero. Pobre Azuero. Pero ella va tomando cada vez más seguridad en sí misma. Claro, y porque más autoridad, claro. convengamos de que una niña no tiene todas las capacidades para decir esto es correcto, esto es incorrecto, analizar. Y además que entró ahora ella no está en su casa o lo que sea, entró al área y empezó a conocer toda esa realidad diferente del rey y todo lo que rodeaba. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios estaba con Esther dentro de todo? Nota que el eunuco halló gracia, o sea, en los ojos de Esther halló gracia en los ojos de él, y la vistió de muchos honores, le dio favores que nadie le daba, una dieta especial, o sea, hasta 7 otros eunucos específicos solo para ella. Ahí podemos ver que Dios estaba sin duda dirigiendo todo pese a las circunstancias horribles a las que se estaba enfrentando Esther, que esto nos habla de quién es Dios, como mencionábamos ahorita. El Dios que no importa lo que nos esté pasando, lo peor, siempre lo va a usar para nuestro beneficio y va a estar obrando a través de eso. Y Dios no... Bueno, lo que voy a decir puede sonar, pero Dios no es legalista. O sea, es como diciendo, Esther no se está oponiendo a esta situación, que era una situación promiscua, si podríamos decir Totalmente. así, y entonces la voy a dejar. La voy a dejar porque ella no se está oponiendo. No, Dios entiende y Dios va acompañando a todo el proceso, incluso para llevarle una bendición a este proceso. Y por eso en esta historia tal vez no vamos a tener tal vez las respuestas a todas estas cosas locas, incoherentes que ocurren, a nuestro criterio, ¿no? Obviamente. Pero sí lo que podemos estar seguros es que, aunque no se menciona el nombre de Dios, se ve a Dios obrando dentro de todas estas cosas. Vamos a avanzar al capítulo 3, al capítulo 2. Vamos a leer los versículos... donde tengo 12 al 17. ¿Quién lee? Yo. El tiempo de los atavíos de las jóvenes era de 12 meses. 6 meses se ungían con aceite de mirra y otros 6 meses con perfumes aromáticos y ungüentos para mujeres. Después de este tiempo, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey Asuero. Cuando una joven se presentaba ante el rey, se le daba todo cuanto pedía, para que fuera ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Iba por la tarde y a la mañana siguiente pasaba a la segunda casa de las mujeres, a cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guardián de las concubinas. No se presentaba más ante el rey, a menos que éste lo deseara y la llamara expresamente. Cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, ninguna cosa pidió, sino lo que le indicó Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther se ganaba el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada ante el rey Asuero al palacio real en el mes 10, que era el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Halló ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Muy bien, aquí hay otro evento inusual. Obviamente ya hablamos de que Esther sufre las consecuencias de esta ley injusta que obliga a las jóvenes hermosas y vírgenes a presentarse ante el rey con el propósito de que el rey tenga relaciones sexuales con todas estas jóvenes y entre ellas escoja. Elija. Esa era la elección. O sea, La noche era pasar la noche con el rey. era pasar la noche teniendo relaciones con el rey. Y por eso dice acá que cuando la llevaban la primera noche ante el rey, ella podía escoger todo. Y si pasaba la primera prueba, entonces pasaba a otra casa de las esposas del rey, al harán de las esposas del rey. Ahora, descubrí algo, capaz que ustedes ya lo sabían, pero el versículo 17 cuando dice, y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes, la palabra amar en el hebreo es ahav y significa afecto sexual
u afecto de amistad. Obviamente sabemos que afecto de amistad no era lo que el rey estaba buscando. So deducimos que era un afecto sexual, o sea, le agradó tanto la relación sexual con Esther que él dijo, ya, esta es. Y ahí no le pidió, no lo consultó a nadie y ahí la coronó reina. Yo en eso disiento un poquito mi manera de ver, ojo, no disiento en el sentido, pero creo que le veo un detalle. Ahí dice claramente que Esther no pidió ningún atavío. Excepto el que le dio el o sea, es decir, para mí acá no está la cosa. O sea, fue más libre que todas las otras que quizás estaban llenando de atavíos claro. Y posiblemente, o sea, estos reyes tenían, si querían tener relaciones sexuales, podían tener con todos los días, con quien quisieran y entonces posiblemente, no digo que Esther no tuvo relaciones sexuales con él, pero le dio algo y le mostró algo que no la vio en las otras mujeres. Y que justamente era la diferencia que Esther también había marcado con las otras de no llevar los atavíos que llevaban las otras, aunque sí también llevaba atavíos, pero evidentemente Esther no estaba conforme con el hecho de ser un objeto sexual tampoco. Y le dio algo más al rey, que fue lo que la unió más, a pesar de que también dice que hubo atracción sexual y era linda, evidentemente era muy linda Esther, y que en un hombre carnal que no tenía transformado el corazón, eso valía mucho. Pero entonces una vez que las otras también deben haber sido lindas, pero Esther le da algo que las otras no le dieron. Y claro, dentro el cristianismo está dividido entre esas dos interpretaciones, porque la Biblia obviamente no nos dice qué fue lo que pasó esa noche, pero está la línea que dice, no, si Esther fue traída dentro del grupo de los jóvenes para hacer esto, tuvo que ir, como dicen, all the way en inglés. No, sin duda, yo creo que fue all the way. Claro. O sea, yo creo que fue hasta el fin y que hizo todo lo que tenía que hacer. Nada más que quizás hizo algo que las otras no hicieron. Correcto. Porque, sí, o sea, el punto tuyo es válido también porque ¿qué entonces fue lo que hizo? O sea, exacto. Obviamente Dios detrás de todo para que Esther llegara allí porque ya Dios sabía, estaba preparando el camino. Pero sin duda Esther tenía algo tal vez único, pero me pregunto, ¿no habían otras muchachas judías allí? Que tal vez pensaran igual, o el caso de Esther es igual que el de Daniel. Pero era más linda. Claro, pero me refiero a otra muchacha que también diga, no, yo no me voy a poner nada, yo le voy a dar mi amistad, yo le voy a ofrecer algo. ¿Entiendes lo que te digo? Que fuera con la mentalidad de no solo sexual, yo voy a ofrecerle a presentar principios, valores, no sé, porque dentro de todo eso está... Sí, yo no sé si tampoco Esther quería, ¿entendés?, convencer al rey de sus valores ni nada, simplemente se comportó como ella se comportaba y eso le trajo al rey, que eso es algo que muchas veces no entendemos, que a veces nosotros pensamos que si yo me comporto como todos los demás voy a llamar la atención, o sea, voy a ser aceptado, y justamente es al revés, somos aceptados por la gente que está buscando la comunidad, que es lo común, somos aceptados cuando realmente somos quienes somos y no estamos esforzándonos por imitar a todos los demás y eso tuvo una atracción natural sobre más la belleza. Sí. Cuando somos auténticos y reales y no estamos aparentando ser quien no somos, eso habla mucho mejor de nosotros y causa una mejor impresión que cuando fake. Ahora, te doy y perdonen, ahora vamos a entrar en un tema muy quizás prohibido para menores, pero por ejemplo cuando hay trata de mujeres, los grandes, los que pagan y que son millonarios y todo eso, pagan muchísimo más por una chica virgen. Claro. ¿Por qué? Si ellos están acostumbrados a manosear toda la gente y a por la pureza, por la inocencia. Es porque tienen algo todavía que las otras lo perdieron. Y no es que las otras estén contaminadas ni nada. Sí. Sino que al mismo hombre hasta valora lo que él perjudica. Somos tan machistas, o sea, somos tan viles y miserables que valoramos algo para arruinarlo. Y no es el problema de la mujer, el problema es del hombre. O sea, no estoy acá criticando a la mujer, sino el problema es del hombre. Y hay naturalmente en el hombre un gusto por algo como Dios lo es que todo lo que tocamos lo dañamos. Lo dañamos. Entonces, y no es la excepción en ese caso. Correcto. Ajá. Entonces, para mí, Esther llega con toda esa inocencia que de alguna manera le llama. Era muy linda. Yo creo que Esther también fue, tuvo sexo con el rey.
pero no era que ella estaba queriendo ganar la atención de él por eso. Claro, yo creo que ella no estaba realmente compitiendo para ser reina. Exacto. Ella simplemente se vio en esa circunstancia y fue porque es lo que tenía que hacer, pero no era yo le voy a ganar a todas las demás porque yo me voy a perfumar o yo voy a hacer. No, ella fue y fue ella. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, vamos a avanzar porque nos quedan como algunos 10 minutos, ¿no? En el próximo capítulo, en el capítulo 4, entonces entra Esther ya al palacio, todo lo demás. Luego en el capítulo 5, entra Amán a la escena. En el 3. En el 3 entra Amán en la escena. Porque estamos en el 2 recién. ¿En el 2? Sí, estábamos en el 2. Perdón. Así que ahora Yo vamos me al fui 3. acá. Ok. En el 3, perdón, gracias. En el 3 entra Amán. En el 3 entra Amán. ¿Quién era Amán? Amán era mi versión dice Agageo, hijo de Amedata, que era, Asuero lo había puesto por encima de todos los nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. O sea, estaba Asuero y después Amán. Amán le tenía un honor de Mardoqueo, para los que no saben la historia, porque Mardoqueo, aparentemente el rey había mandado, seguramente por Amán haberle sugerido, y el rey dijo, Amán, me parece buena idea, que todos te adoren, no hay problema, dale, que se arrodillen ante ti. Y entonces Mardoqueo era el único que no se arrodillaba ante él, y eso a Mardoqueo, Amán lo sacaba de quicio. Y entonces el odio era tanto hacia Mardoqueo que mantenía, que habla con su esposa y con algunos familiares, y entonces deciden, no solamente vamos a matar a Mardoqueo, vamos a matar a todos los judíos que tengan, o sea, todos los que son como Mardoqueo. Entonces ya empieza ese problema ahí. Vamos a adelantarnos a la historia. Amán le propone al rey deshacerse de todos los judíos, y el rey obviamente dice, excelente idea, haz lo que quieras, toma mi anillo, lo que tú digas, hazlo, no me importa. O sea, Asuero era, no sé, ¿sabes? Que yo creo que él quería pasarla bien. Sí, como que no muestra que le importa nada. No tener nada de estrés. Sí. ¿Qué? Hácelo. O sea, Un político. Bueno, realmente un pero un político estúpido, ¿viste? Porque No, porque, o sea, ¿qué político le da su anillo a un tipo y no se asesora de que qué va a hacer? O sea, pienso yo. No le interesaba capaz que yo seré el nada. peor político del mundo. No le Le interesaba interesaba nada. Pero no, como dice, sí. la comodidad nomás. Él o no sea. Era quería fiesta. preocuparse de nada, tener Correcto. fiesta, no tener ni una preocupación de nada. Eso Por eso muestra. tengo todos los que están a cargo, ya tú hacete cargo. Ya sí, así hazlo. O sea, eso muestra, realmente, en inglés dirían, Asuero era un puppet king. Era Marioneta. una marioneta donde literalmente todos hacían lo que querían. Y él estaba bien. Después que él estuviera feliz, no había ningún problema. Lo que él quería era su posición, que le permitieran tener todos estos favores, todas estas doncellas, toda esta fiesta y todo. Y O eso sea, es lo que él quería. Eso, su posición claro. para él era eso. No era gobernar, no era tomar Para nada, decisiones, para no era nada. nada de eso. O sea, y lo vemos. Sí, vez o tras sea, vez tras pero vez. vos tenés que el reino funciona en el mundo humano. Funcionaba. Estaba bien, estaban todos contentos. Y no, y claro. O sea, y, él bueno, estaba y por haciendo ahí, lo que se esperaba de él. O y sea, por ahí hoy en día, aún en los gobiernos modernos, realmente un presidente no necesariamente es el que toma la decisión final. Tiene un gabinete, tiene Claro, asesores, pero al final, por lo menos aquí en Estados Unidos, la decisión final la toma el presidente. claro, pero era un hábil político. Justamente la política es eso. Darle Es darle mantener a todos contentos. Mantener a todos Claro. contentos siempre que no se perjudique el reino. Le doy a lo que me piden, Claro. no importa, con que no se perjudique mi puesto y que, digamos, siga entrando dinero. Está. Sí, Está. sí. No hay principios. Y bueno, entonces No hay lo vemos principios. aquí. exacto, Por no hay- eso, no hay exacto, principio. Para no hay mí principio. es Totalmente. es un espectacular, Sí. dirían político. Por eso a Totalmente. Herodes le decían el grande y era también un inseguro tremendo y todo lo demás. Claro. O sea, esta gente se destacaba porque así te destacás en el mundo. Así Es te increíble. destacás. Y qué lamentable es ver y saber que esa misma mentalidad existe dentro de las iglesias En y de todos organizaciones lados, sí. eclesiásticas, En ¿no? todos lados. En todos Es la lados. humanidad, es esa pecaminosidad. Pero volviendo, Amán le dice al rey, mira, vamos a deshacernos de estos judíos que son tus enemigos, y le vende una cosa, y Asuero dice, excelente, toma mi Toma mi anillo, anillo. hazlo. Pac. Y allí hace un decreto, donde todos tienen permiso para matar a cualquier judío. Prácticamente ese es el bottom line del decreto. Mardoqueo se entera, la historia vamos hacia adelante, le dice a Esther que va a pasar esto para que Esther haga algo por su posición de influencia que tiene, ya para ese punto. Y quiero leer, esto sí quiero leerlo, en Esther capítulo 4, versículos 13 al 14, que son estos, tal vez los textos más famosos del libro de Esther. No sé quién los puede leer, 13 y 14. Y Mardoqueo dijo
que le respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Para mí este texto es el que habla de la misión. ¿Por qué digo eso? Fíjate lo que dice Mardoqueo. Tú puedes que no hagas nada, pero la liberación y la salvación va a venir de algún otro sitio. O sea, hablaba con una fe, Dios nos va a liberar. Pero Dios capaz que quiere que tú seas el que lo haga. Correcto, el instrumento. ¿Y cuántas veces tal vez Dios nos llama para que nosotros seamos un instrumento y tal vez el miedo, tal vez la presión, nos dice, no, yo no quiero. Y entonces Dios tiene que, esta misión linda que tenía para nosotros, tiene que hacerla a través de otra persona y nos perdemos nosotros la bendición de hacer esa misión. Porque imagínate, después que pasó todo esto, Esther no era que tal vez se jactara de orgullo, pero yo que no era nadie, ahora soy reina y Dios me usó para influenciar al rey y liberar al pueblo. O sea, tremendo. Para mí esa es la misión de toda la historia de Esther y Mardoqueo. No sé si tenías algo que decir. No, Okay. totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Muy bien, entonces avanzando, sabemos la historia en el capítulo 5. Entonces Esther se aproxima al rey, no podía acercarse sin que el rey la llamara, pero ella como quiera se arma de valor. Va, el rey obviamente estaba tan enamorado de ella que no le importa, ay sí, ay toma, sí, no te preocupes, le da el cetro, entonces ella lo invita a una... Claro, pero ahí, vos fíjate que ahí se ve cómo también Esther, yo creo que va creciendo en su capacidad espiritual, en su capacidad de ver el propósito por el cual estaba, a pesar de las circunstancias difíciles en las que llega, y ella comienza a usar todo eso para la gloria de Dios, porque ella al final está haciendo lo mismo que hizo Basti. Se presenta a un... O sea, ella estaba arriesgándose... en contra de del protocolo. El rey podría haber dicho después, a ver, ¿qué me dicen los consejeros? Se presentó mi esposa abriendo en una reunión de príncipes donde no tenía que estar. Claro. Y le podrían haber... Y ella sabía que corría ese riesgo. Sin embargo, ella también lo hace con una estrategia y sabía que estaba... o sea, el rey comienza a ver en Esther, que no lo había visto en Basti, algo que le da una seguridad a él de someterse a ella y no de someterse ahora a los consejeros ni nada por el estilo. Claro, somos puntos. ¿Iba a decir algo? No. Okay. Entonces, el rey le dice, ay, Esther, tú eres tan hermosa, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. O sea, hasta la mitad eso. del reino, dice. Hasta eso. Sí, siempre los reyes pedían la mitad del reino. Sí, es que querían no todo, porque le podrían decir todo. Claro, pero siempre hasta la mitad del reino. Debe haber algo legal, tal vez que no podían dar más de la mitad. Y él con eso, con él la estaba poniendo a su mismo nivel, porque estaba diciendo, te doy exactamente lo mismo que yo. Con eso estaba yendo para atrás con el decreto que había hecho, porque ahora todos los hombres iban a decir, ahora le tengo que dar la mitad del reino a mi esposa. O sea, era un hombre muy contradictorio, Asuero. Entonces Esther le dice, mira, yo tengo una petición, pero te la voy a decir, te quiero invitar a ti y a Amán, que estaba allí a una fiesta. Y Amán obviamente, qué importante soy, porque Amán es ese tipo de hombre. Le damos hacia adelante. Asuero un día está en su cama, descubre que Mardoqueo le había salvado la vida porque había descubierto un plot para asesinarlo. Llega Amán, que quería decirle para matar a los judíos y todo lo demás, a Mardoqueo específicamente. Y entonces la historia es que Asuero hace que Amán pasee por toda la ciudad a Mardoqueo, diciéndole, así es como el rey hace al que él quiere honrar. ¡Qué humillación! Ahora, qué lindo hubiera sido analizar la personalidad de Amán y todo eso. No yo me imagino, tiempo, pero... No. Pero, o sea, es tremendo. Entonces, dice la Biblia en Esther 6... perdóname. ¿Dónde estamos? Esther 6, 12... Dice, después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio mientras que Amán se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado, dice mi versión. Y entonces va a la casa, le cuenta a su esposa y nota lo que la esposa le dice en el versículo... ¿quién puede leer el versículo 13 al 14? Pero todo esto de nada me sirve cada vez... No, perdón. El 13. El 13. Capítulo 6. Estás en el 5. Sí, se me movió aquí. 6:13. Contó luego a Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás.
sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. O sea, aquí la esposa le profetiza prácticamente lo que le espera. O sea, dice, si Mardoqueo es judío, tú estás chavao, prácticamente le dice. No hay salvación, y justo dicho y hecho, no hay salvación para Amán. Y me gusta como el que escribió esto, sin duda tuvo que haber sido Mardoqueo, porque lo escribió, dice, no había terminado y los eunucos llegaron para llevárselo al banquete. Obviamente en el banquete hubo 2 veces que Esther invitó a Amán y al rey y no le contó nada. Pero en la tercera vez Ella que era se muy reúne, inteligente. sí, no, había, como dice Joel, había aprendido una astucia tremenda que de quién la aprendió. Ahora, yo creo que en Esther las mujeres tienen un papel... No, o pero sea, tremendo. Los hombres parecen tremendo. todos tontos. Sí. Manipulable, Y bueno, total. Así. Y toda la mujer, porque la esposa también de Amán, parece Claro, que Amán, viste, exacto. es con la esposa. Era la cabeza de la planificación, la esposa. Todos quieren aparentar lo que tiene el rey Asuero, Amán, pero, ¿viste? Mira lo que tengo, todo. Que sin duda habla tal vez de que muchas veces las personas, bueno, no puedo decir tal vez las personas en poder, pero por lo menos en este caso, todos los que están en poder son tan inseguros como ya mencionamos, no piensan por sí mismos y siempre hay una persona que se da cuenta y manipula, se aprovecha de la situación. Y Esther, obviamente, en mi opinión, se aprovecha de esa flaqueza de carácter de Asuero. Obviamente también Dios la usa para poder salvar al pueblo, ¿no? Entonces al final llegamos a que obviamente Esther le cuenta al rey, mira, mi petición es que me salves a mí y a mi pueblo, porque nos quieren exterminar a todos, y el rey se enfurece. ¿Quién quiere hacer eso contra ti? Amán, que está aquí, y Amán dice que quedó como una hoja de papel blanco del miedo ante el rey, porque obviamente se reveló el plan que tenía. Y entonces el rey me llama la atención cuando dice, ¿dónde estamos? El capítulo 8, el versículo... No, en el 7. El 7, perdón. El 7, el versículo 6 y 7. Dice, Esther dijo, el enemigo y adversario, o sea, cuando se lo acusa, le dice, ¿quién es este? Ella dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Ok, hasta ahí. O sea, el rey, la reina le dice, me quiere matar a mí a todos, y se va. Y la deja a Esther frente a Amán. Pero eso te dice la figura de Esther, la prominencia que había tomado. Claro, pero también te habla de lo poco que es este rey, que, o sea, Se enojó, seguramente pero... fue, ¿qué hago? A los consejeros, ¿qué hago? Amán quiere matar a la reina. Entonces, a lo que quería llegar, con esto concluimos, obviamente, llega, bueno, esta parte también es media jocosa, y disculpen, digo jocosa que matan a alguien, pero obviamente cuando llega el rey, viste, y ve que Amán estaba bien cerca de Esther, le dice, también quiere como que acostarte con ella, y nota de quién de nuevo es la idea de matar a Amán. Versículo 9. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. O sea, aún eso, le dan la idea, pues entonces colgarlo en ella. Claro, pero ahora vos fíjate, ¿quién era? Era uno de los eunucos. ¿Y quién era uno de los eunucos? Los que cuidaban a Esther. Que cuidaban a Esther. O sea que ya Esther evidentemente tenía tanta confianza con los eunucos que sabía, o sea, les había dicho el plan. O sea, Esther no era tonta. Claro. Ahora, con esto quiero cerrar. Ya hasta aquí vemos que Dios milagrosamente ha estado obrando para llevar a Esther, para tener a Mardoqueo, para que Esther haya gracia a los ojos de los eunucos, para que el rey se enamore, si pudiéramos decir, o le agrade, o capaz que Dios ya sabía que Esther le iba a agradar más que todo, pero eso es otro tema. Bueno, todo planificado. Y entonces ahora, ¿qué iban a hacer con este decreto? Porque el decreto no se podía revocar. No, exacto. Entonces, aquí es donde yo pienso que Dios está, o sea, obviamente otro nivel. Esther le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y el rey le pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Y entonces Esther le da el plan, mira, pues vamos a hacer otro edicto que diga que los judíos pueden defenderse ese día
de cualquier persona que venga a atacarlo. Y el rey, ustedes lo escriban, aquí está mi anillo, fírmenlo. ¿Ok? Ahora, nota lo que dice el versículo 11. Mira lo que escribió Mardoqueo y Esther en este edicto. En 8. 8:11, perdóname, sí. Dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y nota lo que dice el versículo 16. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Mi versión dice, los judíos se llenaron de gozo y alegría y recibieron honra en todas partes. Dios acaba de salvar milagrosamente a su pueblo y su pueblo en respuesta da una orden para matar, aniquilar, no solamente a los enemigos, hombres, mujeres, niños, todos de su enemigo. ¿Será que...? Y el pueblo se alegra. Qué bueno que ahora podemos matar a nuestros enemigos. Ajá, perdón. No, yo no lo veo así. ¿No lo ves así? Ok, ¿cómo tú lo ves? Yo lo veo que ellos lo que están haciendo es un decreto igual al decreto que se hizo antes. Entonces, para frenar cualquier intento de los otros. Que eso fue lo que pasó al final. Ok. O sea, sí. ellos neutralizaron con eso lo que los otros iban a hacer, porque los otros decían, ¿para qué vamos a hacer esto si corremos el riesgo de esto? Claro. Y tienes razón, pero es como yo lo veo. Jesús predicó que no debemos pagar mal por mal, sino que debemos pagar el mal ¿con qué? Con el bien. Cuando lees el relato te das cuenta, por ejemplo, llegas al versículo 17 de Esther 8 y dice el versículo 17, en cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon día feriado y de celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a los que pudieran hacerles los judíos. Dios, yo pienso, y adelante hay otro texto que habla de que todo el mundo ya tenía miedo de los judíos por el decreto. Pero yo creo que esa fue la manera en que Dios quería obrar. Dios quería que a través del edicto todo el mundo tuviera miedo y que los judíos no tuvieran que matar absolutamente a nadie. Correcto. Porque el miedo iba a ser que nadie los atacara. Y solamente había un día en el edicto para matar a los judíos. Entonces ese día pasaba ya. De la misma manera que Dios con Israel en el Antiguo Testamento, en Canaán, quería usar avispas para sacar a los cananitas y que los israelitas no tuvieran que pelear nada, aquí también quería usar el miedo. Pero ¿qué hace el pueblo? No solamente se aprovecha del miedo, sino que ahora actúa como Amán iba a actuar con ellos. Y ahí es donde yo creo que está mal. ¿Por qué? Mira lo que dice entonces el versículo, capítulo 9, versículo 2. 9:2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos. Muy bien, ahí ya eso es lo que Dios quería hacer. Pero entonces vamos al versículo 5 y 6. Asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y exterminaron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Dalía, Ariadata, bueno, y todos esos Sí. nombres. Ahora el versículo 12. Dice, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿Qué otra cosa deseas y te será hecha? O sea, en otras palabras, si quieres matar más gente, me avisa. Es lo que le está diciendo el rey. Sí. Ahora a ver el versículo 15. Dice, los judíos que estaban en Susa se reunieron también el 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y ahora el versículo 16. Eran un poco más buenos estos. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se reunieron para la defensa de sus vidas. Contra sus enemigos mataron a 75,000 de sus contrarios, pero no tocaron sus bienes. Una matanza Malísimo, sí. del pueblo de Israel contra sus enemigos. Y esto lo hemos hablado aquí muchas veces. ¿Qué visión de Dios tenía esta gente? De que estaba bien, de que
tal vez era el plan de Dios de matar y aniquilar a todos los enemigos. Esta idea de que Dios es un Dios destructor y que por eso hay que destruir a los que se oponen a Dios. Y ahí es donde yo creo que lamentablemente la misión terminó siendo un fracaso. Porque si se hubieran quedado con el miedo que Dios puso y dejar que Dios peleara por ellos, como Dios ha prometido hacer por nosotros, hubiera sido más el terror, en mi opinión, ¿no?, que hubieran tenido todos los pueblos desde la India hasta Etiopía. Pero ahora, al hacer la mortandad, ahora crea un odio, un rencor que se genera por generaciones, que eso fue lo que pasó también con Amán. O sea, ellos traían todo el rencor se perpetuó de lo que hizo Samuel, que alguien puede decir, no, pero eso fue dirigido por Dios. Y bueno. Entonces, vamos a el Nuevo Testamento y a las enseñanzas de Jesús y decimos como que no, exacto, se contraponen. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el antiguo, o sea, con lo que dijo Jesús o lo que hizo Samuel interpretando lo que Dios le decía? Bueno, acá hemos dicho que... Sí, entramos en un tema ahora. Claro. ¿no? Que será para un próximo capítulo porque ya se nos acabó ya la semana. Es para una semana. Nos fuimos. Exacto. Y disculpen que nos... Diálogo abierto. Sí. Pero para mí el final es o sea, Dios tenía una misión tremenda que hacer a través de Mardoqueo y de Esther, que lograron hacerla parcialmente porque lamentablemente decidieron actuar como los enemigos actúan. Y cada vez que nosotros decidimos actuar como el enemigo actúa, tiramos por el piso la misión de Dios y el carácter de Dios al final del día. Y por eso es tan importante cuando hacemos misión con otra persona, y que lo hemos mencionado de aquí anteriormente, hacerlo con amor. O sea, resaltar y mostrar el amor de Dios. Y eso es lo que va a derribar paredes, eso es lo que va a tirar puentes, eso es lo que va a hacer que la gente te escuche y que sea más abierta la persona a recibir el Espíritu Santo, la revelación que quiere dar acerca de Dios. El tiempo se acabó, gracias, para mí estuvo muy interesante el estudio de hoy. Los esperamos entonces la próxima semana en el último estudio de este año. Queremos recordarle la Escuela de Discipulado Orgánico, que es en junio 6 al 16. Por ahí tal vez tengan el link. Si tienen alguna pregunta, está en pantalla. Pueden contactarnos, hagan la fecha, el cupo es limitado. Así que nada, los dejamos con eso. Joel, si puedes terminar con oración. Querido Señor, gracias por este estudio. Surgen muchas cosas al leer la Biblia y te pedimos por sobre todo, Señor, que podamos llegar a las conclusiones de descubrir quién eres verdaderamente tú y que no nos centremos en lo que hacen los seres humanos, sino en qué es lo que haces tú y qué es lo que hiciste a través de Jesús. Gracias nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.